El Señor nos dice que debemos amar a Él con todo nuestro corazón. Esas 5 horas son 5 horas para el Señor. Ya sea lo que usted esté haciendo, son 100% horas para Él. ¿No nos damos cuenta? Tenemos todo, tenemos hermanos, hermanas en Cristo, tenemos una iglesia, tenemos servicios para aprender, para poder estudiar la palabra, pero ¿qué pasa? No nos asombramos, no agradecemos. ¿Vemos la misericordia del Señor? ¿La vemos realmente? ¿Vemos la misericordia de Dios? ¿O hemos perdido realmente esa sensibilidad? Y es lo que vamos a ver en Lucas 5. Ya el Señor había visto a Andrés, hermano Simón, Pedro, y acá va a pasar una situación muy particular. Muy particular. El contexto nos viene diciendo de qué es lo que sucedía en el capítulo 4. Si hay un capítulo 5 es porque hay un capítulo 4. Es importante cuando uno estudia la palabra. Hay algo atrás, hay algo antes. ¿Qué está pasando antes? Bueno, antes está Lucas 4, la tentación de Jesús. Es el mismo capítulo en Mateo, la tentación. Satanás allí lo lleva a un punto. Y esto es interesante en estos primeros versículos. El Señor Jesucristo es la mejor forma de la autenticidad de las Escrituras. El cumplimiento de las profecías acerca de su persona. Y eso es lo que va a ir desarrollando, lo que antecede al capítulo 5. El Señor Jesucristo, la persona de Jesucristo, no es alguien inventado por el hombre. Es Dios hecho hombre. No es alguien inventado. La autenticidad de las Escrituras nos revelan justamente estos primeros versículos. Versículo 1 hasta el versículo 13. Luego del verso 13, usted puede ver allí el desarrollo, y el verso 14, el desarrollo de su ministerio. Él inicia el ministerio allí, en Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra. Esas palabras son importantes. Fama, multitud. Es lo que va a anteceder al capítulo 5, porque se va a encontrar un gentío, una cantidad de personas. Y uno se pregunta, ¿de dónde salió esa gente? Bueno, acá el capítulo 4 está diciendo. El Señor Jesucristo ya viene desarrollando su ministerio, ya ha declarado acá. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Es interesante el Señor Jesucristo acá. Él inicia allí. Vino a Nazaret, ciudad natal, allí ya cumpliendo los 30 años, el Señor Jesucristo, donde se había criado, nos dice el texto, verso 16. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y lee allí el texto en Isaías, ¿cierto? Y se levantó el libro del profeta Isaías. En aquel entonces no habían estos libros, sino un rollo. Y ese rollo lo abrió y compartió y habló. Tristemente esta situación no termina de la mejor manera, lo quieren matar. Y el texto, el último verso allí, el verso 30, en esa intención de este grupo de personas al escuchar la frase, esta hora, todo lo que viene declarando el profeta Isaías se ha cumplido. Yo soy. Todo lo que declara Isaías se ha cumplido. Yo soy el que habla el profeta Isaías. ¿Cómo? Y esto se genera un altercado. Verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o tirarlo, arrojarlo. Verso 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Esto es lo que antecede el capítulo 5, ya el verso 31, usted puede ver allí la autoridad del Señor, la fama del Señor, ya lo veíamos viendo, la fama del Señor, les enseñaba en los días de reposo, se admiraba en el verso 39 de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Esto nos viene hablando de lo que iba a suceder ya a continuación en el capítulo 5. El verso 38, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella.
E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Levantándose ella, al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos las diversas enfermedades los traían a él. Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Todo esto sucedía. Todas estas situaciones acontecían. El Señor estaba haciendo su ministerio. La multitud, la fama, la autoridad en la enseñanza, ese era el contexto inmediato. Entonces llegamos al capítulo 5. Leamos, por favor, del verso 1 al 11. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y estando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque para la pesca se habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oremos al Señor. Padre eterno, es tu palabra, Señor, la que es expuesta. Y en esta hora, Señor, rogamos tu ayuda. Te ruego, Señor, me ayudes a exponer fielmente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar y ver la verdad de tu palabra. Te lo rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en medio nuestro para la gloria tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas 5, entonces, ¿qué vemos? Esta situación de gentío, de multitudes, aconteció que estando Jesús al lado, el lago de Genesaret, conocido como, hay muchas referencias, hay Genesaret, mar, ¿cierto? Es interesante que lo que dice, inmediatamente dice: aconteció que estando Jesús junto al lago, aconteció inmediatamente, pasó esta situación, lo que había sucedido, la cantidad de gente, los milagros, el echar demonios, aconteció. Lo que sigue, esto es lo que está pasando, estando Jesús junto al lado de Genesaret. Agua dulce, un lago de agua dulce. La gente acá lo apretaba, esa es la palabra, se agolpaba, lo apretujaba. Estaban por lo que obviamente estaba sucediendo en el contexto inmediato. Seguramente venía mucha gente a ver: tengo una enfermedad, tengo esto, tengo lo otro. Pero el Señor, vean esta escena. El Señor se sube a una de las barcas. Ya vamos a ver ahí la providencia de Dios. Habían 2, escoge una y era de Simón. Y se aleja. Él no se queda ahí en la orilla, dice: ya hagan una fila acá y vamos a ir sanando uno por uno. No, lo que él hace es alejarse de la orilla para darle la importancia a lo que es importante, la palabra de Dios. Que nada se genere una distracción, porque la palabra de Dios es lo más importante. Los milagros habían movido a mucha gente a seguir a Jesús. Los milagros, lo sensacional.
¿Sabe qué, querido amigo, amiga, hermanos que estamos acá? Al Señor no le importa la cantidad. Él no está interesado en la cantidad. Él no está interesado cuántas veces has leído la Biblia. O cuántas veces has venido a congregarte. O cuántos años llevas de cristiano. No. Lo que el Señor está interesado es cuánto ha afectado la palabra de Dios en nuestra vida. No es la cantidad. Podemos tener así una cantidad de información, pero no baja en nuestro corazón. No baja. ¿Y por qué? Nosotros somos justamente el problema. Buscamos a este Dios, buscamos a Jesucristo por lo que Él da, por lo que Él ofrece. Y en este contexto estas personas buscaban los milagros, todo aquello. Recuerde la pregunta inicial. ¿Confiamos realmente en la palabra de Dios? No se distraiga, eso se va a seguir cayendo, ¿no? Parece que se están cayendo las letritas. No se distraiga. A Dios no le importa la cantidad. Le importa cuántas veces, si usted dice cuántas veces he leído, 3, 4, 5, 10, 20 veces. Pero la pregunta es, ¿cuánto ha afectado? ¿Está transformando la palabra de Dios mi vida? Mi corazón, ¿soy el mismo de una semana atrás? Entonces el problema no es cuántas veces he leído. El problema es cómo yo me dirijo a la palabra. ¿Qué actitud tengo hacia la palabra? Si realmente confío en la palabra. Y acá lo que vamos a ver es que el Señor manda la obediencia. Él manda. Él dice, haz esto. Pero el Señor ha hecho todo lo posible. Hazlo. Si el Señor está mandando y dice, tienes que dejar a cierta persona, y bíblicamente dice, bueno, esta persona no me está trayendo, no me acerca al Señor, me está generando un tropiezo, ¿qué dice el Señor? Debo aprender a amar a mi esposa, como Cristo amó a su iglesia. Bueno, ¿cómo lo debo hacer? Pero he leído todo, enseño todo. No, hermanos, la palabra de Dios tiene que afectar mi vida. La palabra de Dios debe ser central. El contraste justamente acá es que esta cantidad de gente, la multitud, está frente a la palabra. Usted sabe que no se trata de saber toda esta información. El Señor en Mateo 7 nos dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Eso significa que tenían conocimiento. Y no se trata de saber, se trata de hacer. Todos los que estamos acá tenemos una lista de cosas que debemos hacer delante de Él. De obedecerle a Él. De que Él sea nuestra prioridad. Y Pedro acá, Simón está acá. En una circunstancia, en una situación, ¿sabe qué nos dice acá el historiador Flavio Josefo? Que eran alrededor, en aquella población galilea, eran 3 millones de personas. Y sin medios de comunicación, la fama de él crecía. La importancia de la palabra. El Señor da el lugar correcto a la palabra. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando a una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. El mar de Cineret, mar de Galilea, mar de Tiberias. Y sabe lo interesante de esto, cuando el Señor hablaba, cuando el Señor Jesucristo hablaba, la verdadera voz de Dios se escuchaba. Era Dios hablando al corazón de las personas. Era Dios hablando. Ahora usted puede escuchar la voz de Dios leyendo la Biblia, leyendo la palabra cada día. ¿La escuchamos? Como nos dice, obedece. El avisado ve el mal y se esconde.
vemos que estamos desobedeciendo al Señor y mantenemos la actitud, mantenemos la situación y no obedecemos. No confiamos en la palabra. ¿Sabe? A propósito de la Reforma Protestante en aquel mes de octubre, es interesante la influencia que tuvo la Reforma. Porque en la parte arquitectónica, la Iglesia Católica había puesto como centro la misa. Y el altar era el centro. De hecho, hasta el día de hoy, usted puede ver dentro de la arquitectura, el centro es el altar. Y el púlpito a un costado. La Reforma Protestante hizo una modificación sorprendente. Puso el púlpito en el centro. Porque la palabra es el centro. Y lo más importante cuando veían, el púlpito está en el centro. Acá parece que la palabra es lo más importante. No son los músicos, no es el hermano, el pastor, es la palabra. No son los sacramentos, no son los oficios, es la palabra. Y ese énfasis que lo que logró muchas cosas es que la palabra tomó centro. Lo más importante, mientras el Señor nos permita, esta iglesia permanecerá teniendo la palabra en el centro. En el centro. Y no se trata tan solo de que esto sea lo más grande, ¿no? Que le demos lugar a la palabra por sobre todas las cosas. Cantamos la palabra. Predicamos la palabra y obedecemos la palabra. Entonces imagínense esto, el Señor está hablando allí a la multitud, seguramente que oye mi palabra y crea al que me vio, tiene vida eterna. No vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchen eso, en la multitud, y la multitud escuchando tal vez esas verdades. Y nos dice el verso 2, soberanamente, providencialmente, nos dice que Él vio 2 barcas. Estamos estudiando el libro de Esther. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. El Señor sabía de quién pertenecían esas barcas. No eran barcas pequeñas. Sabía completamente de quién eran. El Señor demuestra acá su omnisciencia. Nuestro Señor Jesucristo conocía completamente. Acá vemos, obviamente, su divinidad. 2 barcas que estaban, y el énfasis del autor nos dice, entrando en una de aquellas, la cual era de Simón. No hay casualidades. Entonces acá los pescadores están lavando las redes, limpiándolas para que no se rompan. Aquellos que... Yo no soy experto, pero he ido a pescar. Sabemos que la pesca en la noche es lo más relevante. En la noche salen los peces a comer, no en el día. O cuando he ido, me ha ido muy mal. Pero en la noche salen. Sí, usted puede ir a los distintos, el muelle ahí de Coquimbo, a distintos puertos. Va a encontrar gente con cañita pescando, pero en la tarde noche ahí salen, pero no en el día. En el día es algo impensado, en el día no se puede, porque se van de la orilla, se van hacia lo más profundo, se van. Entonces estos pescadores están durante toda la noche, los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Imagínense esto, toda la noche trabajando, toda la noche. Y ahora están limpiando, sacando las algas, sacando todo esto. En cada una de estas puntas había plomo para descender. Era una forma de pesca en ese entonces. No había caña hoy en día, que es más fácil tal vez. Pero era su forma artesanal de pescar. La pesca era obviamente durante la noche. Y durante el día limpiaban. El verso 3 nos dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Usted imagínese esta imagen, las personas están de pie, el Señor sentado y Él hablando, Él enseñando la palabra, Él enseñando la palabra.
vuelvo a reiterar, no fue casualidad que esa barca era de Simón, no fue casualidad. No hay casualidades. Hay un plan, un propósito. Lo que estamos viendo en el libro de Esther, lo que vimos el día de hoy, la soberanía de Dios, la providencia de Dios, tras escena. Todos los que estamos acá, no es casualidad. Las circunstancias de nuestra vida no son casualidades. Las situaciones de nuestra vida no son casualidades, no se escapan del control de Dios, que Él conoce todas las cosas. Y conocía sin duda a este hombre llamado Simón. Y Él va a expresar lo que hay en su corazón. Este hombre que prontamente va a ser uno de los líderes de estos discípulos. Jesús se acerca y Él desea que todos escuchen la palabra. Todos escuchen la palabra. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Vea esto. Echad vuestras redes para pescar. Ya era cerca del mediodía, lo que yo vengo diciendo. Pescaron toda la noche. Era claro. Primer punto. Toda la noche pescaron. Ahora, Jesús, que no es pescador, le dice a los pescadores expertos: tiren las redes. Entonces, obviamente, Simón, el pescador, le dice: maestro, que en otras palabras, esta palabra maestro significa jefe, comandante, capitán. A ver, pon un poquito. Está el contraste de estas palabras. Toda la noche hemos estado trabajando, y el contraste, nada, todo, nada hemos pescado. ¿Usted se puede dar cuenta de la frustración que puede tener acá Simón? Está cansado, está completamente agotado. No es buena idea, Señor, maestro. No es buena idea. Además, ¿quién lo viene a decir? Jesús. Es un carpintero, maestro. Es como que usted se acerca a un médico o se acerca a un especialista, a un arquitecto, y yo le digo: sabes que así debe hacerlo, pero ¿qué soy yo para sugerirle a alguien que conoce eso? Simón está allí. Pedro, Simón Pedro, allí está en esta situación. No es el mejor momento. Como dije, los peces no salen a comer de día. Había hecho todo lo posible, todos están cansados, los pescadores están cansados toda la noche. Pero vean esto. Habían intentado toda la noche, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. El asunto está en que había una actividad que se había hecho y había una frustración. Yo no sé si usted, vuelvo a reiterar el oficio de ir a pescar, y cuando usted no pesca nada, igual uno obviamente se frustra porque es tiempo, y no es que sale cada 5 minutos, ni a 1 hora, ni puede estar toda la noche. La inversión de tiempo, de estar allí, los botes que van y nada. Y usted puede escuchar y ver los relatos de estas personas que van más adentro y no sacan nada y llegan frustrados. Y eso es comida, y eso es para algo para vender, para poder suministrar alimento a su familia. Y ellos dicen, Simón Pedro dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y tú vienes con la idea de que ahora es el momento de poder pescar. Ahora mediodía. Ahora mediodía. ¿Irá a suceder algo distinto? Y déjeme decirle algo. Esta situación de frustración, de intento, de angustia por un lado, es el intento que todos nosotros acá tenemos. Hijos rebeldes, hijos adolescentes, trabajos difíciles, noticias no esperadas.
situaciones complicadas con mi esposa, con mi esposo. Es una situación difícil, impensada. Pero lo que el Señor manda acá a Pedro es que él tenga una respuesta correcta, una actitud correcta, un pensamiento bíblico, por decirlo de una manera. Y vea, el verso 6 nos dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pero Pedro le dice, Señor, esto más en tu palabra echaré la red, en tu palabra. El mandato del Señor era obviamente sorprendente, fuera de cualquier tipo de lógica, fuera de lo común. A mediodía pescar y estaban frustrados. Vea, el Señor observa el corazón de Simón Pedro. Él la escudriña. Él ve ese profundo corazón, pero también ve el profundo océano donde están los peces. Ese es el omnisciente Dios. Ahí está Jesucristo en su divinidad. Se va revelando quién es Jesús a Pedro. Se va revelando. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. No eran botes pequeños, eran grandes, de tal manera que se hundían. Ve el énfasis. Jesús sin duda sabía dónde estaban los peces. La omnisciencia. Sabía dónde estaban los peces. El Señor sabía de las confesiones superficiales que existían. Él mismo decía que Él conocía el corazón. Él conocía esa multitud. Él veía en el gentío esa multitud de gente. Él veía el corazón, como lo ve hoy en día en cada uno de nosotros. Él ve nuestro corazón. Él conoce las circunstancias y situaciones. Jesús tuvo el poder y tenía el poder y lo demostró allí con la gran cantidad de peces. Eso se llama, nos evidencia el poder del Señor Jesucristo. La omnisciencia al conocer dónde estaba y el poder a poder llevar esta cantidad de peces, que se hundían dos barcas. Se hundían. O sea, yo no sé cuántos peces necesitan una barca para poder hundirse. No eran pequeñas. Había todo este grupo de 12 personas. Se llenó completamente. El Salmo 104, por favor. Salmo 104, el verso 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Le das, recogen, abres tu mano y se sacian de bien. Salmo 104. El verso 30 termina diciendo, envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Este es el Dios que creó los cielos y la tierra. ¿Usted puede verlo? Daniel capítulo 4, el rey allí, este rey pagano, nos dice, el verso 35, dice, en esta ya gran verdad que es conocida en el corazón de este rey, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada.
¿Qué hay en nuestras vidas que tal vez no ha salido como pensamos? Hemos intentado todo y estamos cansados. Entregamos 8 años de nuestra vida en un trabajo y te despiden. Hay situaciones que no esperábamos, informaciones médicas que no esperábamos, hay dudas, hay frustraciones, hay enfermedad, hijos rebeldes, esposos no creyentes o esposas. ¿Qué va a pasar con este gobierno? ¿Qué va a pasar con el plebiscito? ¿Qué va a pasar con la economía? Oh, hermanos, confiamos en la palabra. Pedro vuelve a hacer lo que hizo toda la noche. Pedro vuelve a hacer lo que hizo toda la noche. Volver a tomar las redes, enrollar nuevamente. Era gran red. Cada plomo tenía que ir en su lugar para cuando se tirara, todas 2 o 4 personas tenían que tomar sus extremos y arrojarla para que cayera bien. Volver a hacerlo. Y Pedro obedeció al Señor. Lo volvió a intentar. Lo volvió a hacer. Volvió y obedeció al Señor. Señor desea que en todo momento podamos confiar en Él. No en nuestras fuerzas. En toda circunstancia, en todo momento. Así como Pedro lo hizo. Él ya lo había intentado toda la noche, pero toda la noche. El énfasis dice toda, no la mitad, no el inicio, es toda la noche. Usted no lo podemos imaginar cómo es el esfuerzo de estos hombres. Y obviamente considere el no dormir. Porque para estar toda la noche despiertos tenemos que estar allí arrojando red. Y en cualquier momento, cuando pica o cuando tira, ahí hay que recoger. Y hay que estar atentos. Y eso es esfuerzo. La noche fría, todo esto. Pero Pedro vuelve a hacer lo que hizo esa noche. Mantenernos firmes a pesar de lo difícil o imposible que sea. Vemos cómo cae en este mundo. Va aumentando la maldad, el pecado va aumentando. Y el Señor que nos dice que debemos confiar en Él. Vemos a nuestros hijos crecer y oramos que ellos conozcan a Cristo. Confiemos en Cristo, en su obra. Confiemos que Él va a hacer. Pero nuestra confianza vuelve a intentar, vuelve a orar, vuelve a orar, vuelve a orar. Es que lo intenté toda la noche, que llevo 8 años. Llevo 5 años, vuelvo a hacerlo, confía en mí, confía en mí. Por eso Pedro le dice, Señor, lo hemos intentado, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra, en tu palabra. ¿Cuándo es el momento, Señor? ¿Cuándo es el momento oportuno? Bueno, el momento oportuno es obedecer la palabra. Ese es el momento oportuno. Y déjeme decirle, ¿usted quiere un milagro? Obedezca la palabra. El énfasis no es la pesca milagrosa, que muchos lo han tergiversado. ¿Quieren aumentar sus dineros? La pesca milagrosa es el mejor ejemplo. ¿Qué falacia más grande? No, el énfasis no son los peces. El énfasis es la obediencia a la palabra. Es confiar en Él. Es obedecer en Él. ¿Queremos un milagro en nuestra vida? Obedezcamos la palabra. Obedezcamos la palabra. El mayor milagro que puede tener una persona es conocer a Jesucristo, de muerto a vida. El mayor milagro en mi vida es conocer a Jesucristo. Y cada día es un milagro. Y cada día que yo voy conociendo a este Señor, a este Rey, a este Dios maravilloso, es un milagro porque Él me invita a ser transformado a la imagen de Él. Eso es un milagro, es un acto que lo glorifica a Él. Antes no podía dejar de mentir, ahora sí, eso es un milagro. Es un acto de soberanía de Dios, un acto de obediencia para la gloria de Él.
Entonces el Señor le dice, vamos a hacer lo imposible, Pedro. Vamos a intentar esto. A mediodía, en pleno sol, evidentemente es algo imposible, algo impensado. Es algo evidentemente fuera de lo común. El Señor nos dice en Lucas 6, 46, nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre al que le edificaron una casa, acabó y ahondó, y él puso el fundamento sobre la roca. La roca es la palabra. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es él al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual enrió Dios con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Verso 46 nos dice cuál es el sentido de la roca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor nos llama a confiar en Él. Juan 14, verso 21. Nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, ese es el que me ama. ¿Amamos al Señor? Amar al Señor significa obedecerle. Amar al Señor significa obedecerle. ¿Amamos al Señor? Si eso es el énfasis acá. ¿Amamos al Señor? Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vea, ya esto es algo impensado, pasó algo. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. El Dios omnisciente, el que conoce todo, el Dios omnipotente está ahora frente a Pedro. Está frente a Pedro. Frente a este pescador. Frente a este hombre. El que creó los cielos y la tierra. El que controla todas las cosas por el poder de su palabra. El que manda a toda persona que cree en Él tiene vida eterna. El que Él manda, dice, encomienda a Jehová su camino. Confía en Él y Él hará. Está frente a Él, el Señor de señores, frente a Pedro. Vea esa imagen. Cada vez que nosotros vamos a la palabra, estamos frente a este Dios. Nuestro Dios maravilloso, que nos revela su voluntad para su gloria. Nos dice el texto acá en Nehemías, capítulo 9. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste el verso 6, capítulo 9, verso 6 de Nehemías. ¿Y usted sabe lo que estaba observando Nehemías en aquel entonces? Está viendo cómo había sido destruida Jerusalén, va a ser reconstruida, los muros. Esa era la misión de Nehemías. Y frente a esta calamidad, estas malas noticias que él recibe en el capítulo 1, puede leerlo después. Él se siente tan mal, agobiado. Él dice esto. Vea la actitud de Nehemías. Dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos.
con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, hiciste pacto con él para darle la tierra al cananeo, al eteo, al amorreo, al fereceo. Este es el Dios. Tú eres, oh Jehová, verso 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos. Él está dependiendo, Nehemías depende, expresa su confianza. Hay una calamidad allí, hay que reconstruir todo. Están regresando de 70 años de esclavitud. Y él no expresa, Señor, ¿por qué pasó esto? Estamos tan agobiados, vemos las noticias, los canales, mire cómo pasan. No, él expresa, tú eres, solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos. Es un acto de oración. Isaías capítulo 6 también lo expresa de esta manera. En esta situación de ver al Señor, el profeta expresa, verso 5 nos dice el capítulo 6 de Isaías, entonces dije, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Están frente a este Dios, al Señor de señores, al que está sentado sobre un trono alto y sublime. Y Pedro está allí. Y Pedro está allí en esa misma escena, como la enfrentó Isaías. Toda nuestra vida depende de Dios. Toda nuestra vida depende de Dios. Está todo bajo su control soberano. Por eso Él llama. Por eso le invita hoy en este día, el día de salvación. Por eso Él llama para que le obedezcamos. Porque ninguno de los que estamos acá sabe cuándo va a partir a su presencia. Entonces Pedro está allí frente a este Dios, a Jesucristo. Usted sabe que nuestros pulmones están adaptados para que el aire que respiramos sea todo lo suficiente exactamente. Hay una coordinación. Usted no se pregunta cuando se levanta en la mañana, ¿habrá suficiente oxígeno para respirar? No, todo está coordinado perfectamente. ¿Sabe que respiramos 12 veces por minuto y unas 20.000 veces por día? Inhalamos unos 11.500 litros de aire. Y nadie se pregunta cómo se genera ese equilibrio tan perfecto. Dios, en su soberana voluntad, sostiene todas las cosas. No hay nada que se escape de su control. Piense en los aeropuertos. Hermano Santiago me preguntaba, oye, ¿el aeropuerto de La Serena llegan los aviones? No, le dije, acá no llegan vuelos internacionales porque es muy pequeño. Pero piense en el controlador aéreo. Piense, vemos entrar y salir, llegar aviones, irse aviones, llegar aviones. Y pareciera un caos, pero está todo controlado por alguien falible, que es un hombre. Una persona que controla, dice, ya, por acá a la derecha, qué sé yo, no sé cómo es lo técnico, pero le dice y coordina todo para que no se genere un caos y choquen los aviones en el cielo, ¿cierto? O llega uno y se está yendo el otro y se genera un caos. Hay alguien que controla en esa torre para que todo esté coordinado, perfectamente coordinado. Es un hombre, un ser humano, imperfecto. ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios? ¿Usted cree que son casualidades en nuestra vida que pasan? Dios es infalible, su palabra es infalible, su palabra es verdad. Y Cristo allí
está con Pedro en la barca, en esta barca. Estudiamos los días miércoles sobre justamente la palabra de Dios. Dios es confiable. ¿Le confía usted a Él? ¿Confía en Él usted? La palabra de Dios es confiable, completamente, es infalible, no hay errores, veraz. ¿Confiamos en Él? Entonces, la expresión, el verso 8, es de asombro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero había hecho un milagro. Había una cantidad de peces en la barca. Alguien podría ser comercial y podría decir: oye, un buen negocio. Oye, mira, acá tenemos un buen resultado. Pero lo que sucede acá es que el Señor se revela tal como es Dios ante Simón Pedro y cayó de rodillas ante Jesús. De hecho, el texto en original dice como cayó en las rodillas de Jesús. En las rodillas de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya no le dice maestro, como en el principio. Le dice Señor, Kurios, significa Dios. Él sabe. Pedro sabe que el único digno de adorar, el único que puede ser adorado es Dios, y él cae de rodillas ante Jesús. Pedro sabe y comprende que este Dios, que Jesucristo que está al frente, sabía dónde estaban profundamente los peces y sabía cuán profundo, miserable era su corazón, sus pensamientos. Y le dice: Señor, apártate, aléjate. Soy un hombre pecador. No puedo estar contigo, Señor. Tal como lo expresaron los profetas allí, Isaías. Él ve su propio pecado. Pedro ve su propio pecado ante el Señor Jesucristo. Y eso es lo que tiene que pasar en cada uno de nosotros en el ejercicio bíblico. Yo leo la palabra, debo ver mi pecado, porque veo a Cristo. Y al ver a Cristo veo a Dios santo, santo, santo. Veo mi pecado. Veo mi pecado. Pedro ve su pecado al ver al Dios santo, al Dios omnisciente, al Dios todopoderoso. No es lógica la respuesta de Pedro. No es lógico. No es lógico al expresar esto. Porque él cae y dice: Señor, aléjate. No. Cayó de rodillas ante Jesús. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque nos volvemos insensibles. Vuelvo al principio. Insensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho? Pero ¿cuántas veces? En diferentes formas de actuar, de hablarnos por medio de su palabra, que debemos hacer, pero permanecemos 1 año, 2 años, 3 años de la misma manera. Y el Señor dice: confía en mí. Esta respuesta de Pedro está llena claramente de arrepentimiento genuino. Y dice, verso 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había, esta es la razón por qué Pedro responde esto. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Esta es la respuesta por qué Pedro responde así, por qué se arrodilla, por qué se tira en las rodillas de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice. El temor se había apoderado de él. El temor. ¿Qué temor? Es el temor reverente ante un Dios que todo lo conoce y todo lo sabe. Nosotros cuando abrimos la Biblia muchas veces el ejercicio es solamente intelectual. Solamente quiero saber qué es lo que dice acá y no transforma en nuestra vida. Vuelvo a reiterar esto.
debe afectar nuestra vida. Abraham se describió allí como polvo y ceniza cuando estuvo allí en Génesis 18:27. Job manifestó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Al comprender cuando estamos delante del Dios, creador de los cielos y la tierra, el Dios santo, el Dios que vemos acá, Jesucristo, como nuestro único y suficiente Salvador, la respuesta es evidente: arrepentirnos, caer de rodillas y confesar los pecadores que somos. ¿Qué pasó cuando el apóstol Juan vio en esa visión en Apocalipsis capítulo 1? Nos dice: caí como un muerto a sus pies. Lo maravilloso es que en todos estos encuentros el Señor le dice: no temas. Su acto de misericordia constante. Cuando Isaías ve esa visión, le dice, le pone un carbón, ¿cierto?, acá en los labios, viene alguien. Qué tremendo el Señor en su misericordia. Él se revela al hombre y en su gran misericordia desea reconciliarse con él. El verso 9 y 10 nos dice: porque por la pesca se habían hecho, el temor se había apoderado de él. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, con su temor, expresa que el Señor se aleje, pero el Señor le dice: no temas, no temas. Es un temor evidentemente de admiración. No es un temor de alejarse y querer: Señor, no puedo estar contigo, sino que lo está mirando. Y le dice: vas a ser pescador de hombres. Vas a capturar ahora vivos. Pedro y sus compañeros, como nos dice acá, desde ahora serás pescadores de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejando todos esos peces, ¿qué pasó con esos peces? No sabemos. Dejó todos esos peces, lo siguieron. Era el mejor momento de la vida de Pedro. El mejor momento, la mejor pesca. Y ellos lo abandonaron todo. Yo les pregunto en esta tarde: ¿cuándo dejamos al Señor? ¿Sabe por qué? ¿Cuándo lo abandonamos? Por algo que es más importante que Él. Nos vamos alejando, nos vamos alejando. Nos vamos a dejar de servir a Él, nos alejamos de Él cuando encontramos algo mejor que Él supuestamente. Pedro toda su vida como pescador, toda su vida como pescador, allí trabajaba. Dios se revela a Pedro y Él lo dejó todo por seguirle a Él. ¿Tienes dones, creyente, hermano? Dones, y no los usas en la iglesia local. Servir al Señor es un privilegio, una gran responsabilidad, y el Señor nos invita a confiar en Él. Lo dejaron todo porque conocieron a lo más hermoso, lo incomparable que puede vivir un ser humano en esta tierra: conocer a Jesucristo, servirle. No hay otra cosa más importante en esta tierra. Pero nos engañamos a nosotros. Y entonces vamos a colocar varias cosas aquí. El Señor llama allí. Pedro, en medio de su frustración, en medio de sus intentos, en medio de sus rabietas, en medio de todo, se revela, dice: yo soy todo suficiente para ti, Pedro. No necesitas nada más. Sígueme. Pedro lo dejó todo. ¿Qué nos dice el Señor en Salmo 37:5? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. En tu palabra,
Pedro dice, en tu palabra, Señor, he intentado todo, estoy frustrado, sin resultados. En tu palabra haré. Y Dios cumplió. Porque cumple justamente su palabra. Confiemos en Él, confiemos en nuestra vida. Dios sin duda nos prueba. La vida del creyente no es color de rosa. Hay pruebas, hay dificultades. Vivimos en un mundo caído, que van a seguir apareciendo noticias. Pero quien tiene control sigue estando allí, confía. Esta carrera que tenemos por delante, sigamos corriendo, animémonos en ese sentido. Sigamos corriendo esta carrera que tenemos por delante. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allí debe estar el foco. Confía, confía. Llevo 10 años intentando hacer un cambio. Confía. Ni un solo peso, uno diría. No hay resultado, Señor. Llevo 1 año pidiendo esto. Ni un resultado. Confía. Él hará. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Las respuestas nos traen en nuestras capacidades o experiencias. Están en la fidelidad, misericordia del Señor, en su soberana voluntad. Tenemos que colocar a Dios primero en nuestras vidas. Termino con esto. ¿Cuál es su mayor preocupación hoy? ¿Cuál es su mayor afán que tiene hoy? ¿Qué esperamos en obedecer y confiar en el Señor? Tal vez usted nos acompaña y nos dice, he intentado todo para quitar mi culpabilidad. He intentado todo para poder que mi hijo rebelde vuelva a ser obediente. He visto tantas malas experiencias que no confío en nadie. Llevo años viviendo así, es imposible. Confíe en el Señor. Confíe en la palabra del Señor. Confiemos en Él que nos manda a obedecerle. Y confiar en Él. Él hará. Aunque sea difícil y no lo entendamos, confiemos en el Señor. Pedro no llegó y cuestionó y dijo, pero en tu palabra, Señor. Si el Señor nos manda a obedecerle, no es necesario que lo entendamos o cuestionemos la situación. Es solamente obedecer. El Señor nos manda a obedecer. Aunque sea difícil, obedecer. El Señor nos ayude. Garantía de todo creyente es que el Señor nos dice en su promesa, en su palabra, Mateo, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va adelante. Él va adelante. Él va adelante y diremos al Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. En tu nombre voy a obedecer, en tu nombre voy a hacer esto, en tu nombre, Señor. Si tú lo dices en tu nombre, confío en ti, voy a seguir confiando en ti. En tu nombre, tu palabra voy a obedecer. Padre eterno, necesitamos cada día, Señor, acercarnos a ti para confiar realmente en ti. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro corazón y ver la incredulidad, ver la fragilidad de nuestro corazón, en no olvidarnos, en no darnos cuenta de tus grandes bondades a nuestra vida. Tanta misericordia, Señor, que tú nos das, para que solo podamos obedecerte, conocerte más. Oh Señor, te pedimos que quites el duro corazón, dureza, Señor, que hay en nuestras mentes, argumentos que se escapan a la verdad tuya. Y Señor, pon tu verdad en nuestros corazones para obedecerte, para ver, Señor, este plan y propósito que tienes en nuestras vidas. Señor, muchas veces va a ser difícil, lo sabemos, pero en tu palabra, porque tú lo dices, porque tú lo mandas, queremos obedecerte.
Sabemos, Señor, que es difícil. Sabemos, Señor, que no lo entendemos muchas veces. Pero tú lo mandas. Tú lo mandas. Y queremos obedecerte porque tú eres nuestro Señor. Oh Padre eterno, si hay alguien aquí en este lugar que aún no ha conocido a tu Hijo, te lo pedimos, Señor, que obedezca este llamado al corazón de la persona. Ilumina su corazón para que crea en Cristo, porque tú lo mandas, porque así tú lo dices. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Recuérdanos, Señor, tus grandes misericordias que se renuevan cada mañana. Recuérdanos, Señor, eso cada día. Oramos en Jesús. Amén.